están? Gracias por estar allí conectados como cada semana para aprender más del Señor. Y hoy vamos a empezar una nueva serie que hemos llamado Atreviéndonos a ser diferentes. Y es que si usted mira hacia atrás, los desarrollos tecnológicos, los avances de la humanidad, se basan en personas tienen su origen en personas que se atrevieron en cierto momento a pensar y actuar de manera distinta. Es un error humano constante que haciendo las cosas que otros hacen, que repitiendo lo que otros hacen, que siguiendo los patrones de otros o nosotros siguiendo las tradiciones y las modas que nosotros mismos seguimos, vamos a cambiar las cosas. Si usted es una persona que está retada a cambiar la forma de vivir de su familia, la forma de pensar de su entorno, si usted es una persona que está retada a generar cosas nuevas, a generar cambios, no importa su edad, porque usted puede empezar muy joven o puede hacer su aporte ya entrado en años. A Dios no le interesa eso. Lo importante es que usted se disponga, esté dispuesto a pensar distinto, para actuar distinto, para tener diferentes resultados, para conquistar el mundo de manera distinta. Y así es que Dios actúa. Miremos ejemplos clásicos de las personas que han pensado distinto y han tenido grandes desarrollos que han impactado a la humanidad. Miremos más recientemente, Elon Musk, el dueño de Tesla, él tuvo una visión diferente sobre el motor eléctrico y hoy ha estado desarrollando más y mejores soluciones para energías eficientes. Miremos un poco más atrás y miremos a Steve Jobs, ya hacia la década del 80, del 70. Entonces, a él lo desecharon de una empresa y él tenía una idea genial, la idea de hacer la miniaturización, de condensar la información en pequeños espacios. Y hoy seguramente usted tiene un teléfono, seguramente usted tiene algún aparato que fue inspirado en esa idea. Y hoy tiene usted básicamente un mundo de información en sus manos. ¿Gracias a quién? A alguien que se atrevió a pensar distinto. Lo hizo también Henry Ford, cuando el automóvil ya estaba inventado, al igual que el computador cuando Steve Jobs lo hizo. El automóvil ya estaba inventado. Lo que él pensó fue fuera del concepto, que nadie decía, esto ya es lo mejor, no hay nada mejor. Henry Ford dijo, esto se puede hacer más barato, esto se puede hacer masivo, esto se puede hacer para que la gente lo adquiera. Y empezó la producción en línea. Y vamos a ver a Thomas Alva Edison, vamos a ver a Nikola Tesla, vamos a ir más atrás en la historia, quién inventó la rueda, quién descubrió el fuego, todo este asunto que nos empieza a hacer pensar, alguien que pensó distinto, alguien que se salió del molde, alguien que pensó fuera de las estructuras. Y sabe, aquí llegamos necesariamente al personaje más importante de toda la historia y de todos los siglos. Alguien que pensó y actuó diferente aún para su tiempo. Alguien que decepcionó a las élites políticas y religiosas de su tiempo, pero trajo un mensaje de paz, de amor, revelador. Actuó, pensó y trascendió de manera distinta. Jesús. ¿Sabe? Lo más triste de Jesús es que muchos de los que decimos amarlo, muchos de los que decimos seguirlo, no nos atrevemos a seguir su ejemplo y a pensar distinto. Creemos que Él vino a enseñar una serie de fórmulas y modas y modos para ser salvos, para alcanzar la salvación, para ser mejores. Y la verdad, Jesús solo vino y condensó toda su enseñanza en dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Él es el sacrificio eterno, el símbolo máximo del amor, por el cual nosotros hemos sido presentados limpios delante de Dios. Sin Él, todos estaríamos condenados a una muerte eterna. Pero Él nos mostró una forma distinta. Él al pueblo que estaba acostumbrado a ver un Dios violento, un Dios castigador, le mostró un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que no mira enemigos, sino que mira personas que necesitan la salvación, que necesitan la misericordia. Y quiero que nos enfoquemos un poquito en la vida de Jesús. Vamos a ver dos textos en dos maneras distintas para acercarnos a qué fue lo que pasó allí con Jesús. Entonces acompáñenme, primero vamos a ver Lucas 20, vamos a ver Lucas 20 del 20 al 26 y allí vamos a encontrar una historia bien interesante que le pasó a Jesús. Acompáñenme. Lucas 20, del 20 al 26, dice así. Los enemigos de Jesús querían arrestarlo y entregarlo al gobernador romano, pero como no tenían de qué acusarlo, enviaron a unos espías para que se hicieran pasar por personas buenas y vigilaran en qué momento Jesús decía algo malo. Los espías le dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú enseñas que todos deben obedecer a Dios y tratas a todos por igual.
Por eso te preguntamos, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador de Roma o no? Como Jesús sabía que ellos querían ponerle una trampa, le respondió, muéstrenme una moneda. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito? Ellos contestaron, del emperador de Roma. Jesús les dijo, pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Los espías no lograron que Jesús cayera en la trampa, quedaron sorprendidos por su respuesta y no supieron decir nada más. ¿Sabe qué me indica esto? Que a Jesús no lo manipulaban con intenciones religiosas ni políticas. Ellos dijeron algo que es muy cierto allí. Dijeron, maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Apelaron a su sabiduría. Sabemos que tú eres la mata de la sabiduría. Pero ellos no estaban haciéndolo con la intención sana. Y siguen diciendo, tú enseñas que todos deben obedecer a Dios y tratas a todos por igual. Ahí está una de las claves que habla bien de Jesús. Tú enseñas a amar a Dios y tratas a todos por igual. Acá rompe Jesús con un esquema. Acá Jesús está trabajando de manera diferente a lo que siempre pensaron los mismos judíos que estaban allí escuchándolo. Había judíos religiosos, judíos de la casta sacerdotal, judíos fariseos, había unos celotes, había una serie de judíos en diferentes clases sociales. Y cada judío, sobre todo los religiosos y los fariseos, se sentían mejores que el resto de los otros. De hecho, hay una parábola allí de un fariseo y un publicano, y el fariseo está diciendo allí en el templo que él es bueno, que él no es como el publicano que está allí pecando. El publicano, arrepiéntome de todos mis pecados. ¿Y qué es lo que dice Jesús allí? El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Había discriminación social dentro del pueblo judío. Y aún había otra discriminación más fuerte porque estaban los romanos y los extranjeros que venían allí y a veces eran considerados superiores a los judíos, aún estando en tierra judía. Y aquí viene algo que rompe con la estructura social. Dice, amas a todos por igual, no haces acepción de personas. Tú integras a todos a tu círculo social, sin importar si es blanco o negro, o alto o bajito, pobre o rico. Tú los metes a todos en un mismo costal y los tratas por igual. No entendemos ese tipo de fe que tú enseñas. Y es que toda esta charla que incitaba a una discusión política tiene un desarrollo totalmente apolítico. Jesús les dice, ustedes hagan lo que tienen que hacer frente al gobierno y hagan lo que tienen que hacer frente a Dios. Porque Jesús sabía que lo estaban buscando para tentarlo. Muchas veces, otra cosa que hizo Jesús diferente, muchas veces la gente nos busca a causa de nuestra fe, de nuestra convicción, de nuestras determinaciones, de nuestras convicciones de fe, aún dentro de la misma iglesia, para contender, para disentir, para generar controversia, para discutir si somos salvos eternamente, si no somos salvos eternamente, si se come carne, si no se come carne, si las vacunas, si no las vacunas, si hacemos esto, si esto es conspiración, esto no es conspiración. Yo los invito cordialmente a que sigamos el ejemplo de Jesús. No entren en discusiones que no van a llevar a nada. No entren en discusiones que lejos de aportar dividen. El cuerpo de Cristo está unido a través de Cristo, a través de su sacrificio, a través de su voluntad, a través de su misericordia. Y esa misericordia abarca a todo el mundo, a los que piensan como yo, a los que piensan distinto como yo pienso. Los que piensan de una manera, los que piensan que se hace de otra manera. Los que piensan que el arroz se hace dos copas de arroz por dos copas de agua por una de arroz, y a los que dicen es una por una. No importa. Dios envió a Jesús para mostrar que no hay acepción de personas. No hay hombre o mujer, blanco o negro, alto o bajito, extranjero o local. Todos somos iguales delante de Dios. Eso es pensar diferente. No hay castas, no hay mejores, todos somos iguales. No hay esclavo, ni hay dueño. Eso nos lo enseñó Jesús.
Y eso viene a romper toda la estructura de aquellos que estaban esperando un Mesías. ¿Sabe por qué? Porque había unos, como los religiosos, los que estaban hablando allí, que estaban esperando un gran monarca, tal vez vestido con ropas de oro, tal vez venido de sus mismas familias, de su mismo linaje, estirpe, de sus escuelas rabínicas, de sus seminarios teológicos y seminarios bíblicos. Decían, este es el elegido de Dios, este es hijo del hijo del hijo del pastor, del fulanito, del sutanito. Él tiene más unción que todo el resto. Pero vino algo en distinto. Pero, ¿sabe? También había otra facción entre los judíos que estaban pensando que ese Mesías sería un gran guerrero, un gran conquistador, como aquellos que ellos habían escuchado en tiempos antiguos, como aquel Nabucodonosor, aquel Darío, aquellos patriarcas, aquellos guerreros que conquistaron. Ellos tal vez pensaban, va a venir alguien con mucha fuerza, en un gran caballo, con un gran ejército. Ese Mesías nos va a salvar del imperio romano. Y Jesús, a ellos y a los otros, les está diciendo, a Dios, denle lo que es de Dios. Confíen en Dios, amen a Dios, sirvan a Dios. Y a los políticos, a César, lo que es del César. No mezclen peras con manzanas, porque pueden terminar confundidos. Jesús les mostró una visión distinta de amor y de inclusión. Jesús pensaba diferente y nos invita a pensar diferente, porque Él es diferente. Pero allí no acaban los ejemplos que quiero que hoy veamos, porque quiero que miremos en una de las cosas que Jesús también actuó diferente y a la gente le molestó. Cuando tú actúas diferente, la gente se incomoda. La gente que cree tener la razón, así comparta tu fe, comparta tu iglesia, comparta lo que tú ves, se va a molestar. Miremoslo de una manera distinta. Vamos a Mateo 9. Esto lo vamos a leer en dos versiones. Vamos a leer la Reina Valera y la versión en lenguaje actual. Entonces, Mateo 9, vamos a leer del 9 al 13. Dice, pasando Jesús de allí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y antes de entrar a la otra versión que vamos a leer, miremos lo que está diciendo allí. ¿Qué está pasando? ¿Quién era Mateo? Mateo era un personaje judío que se dedicó a trabajar para el Estado romano, para sacarle la plata a sus amigos y compañeros y consiervos judíos, enriquecerse él y enriquecer al Estado. La gente de su pueblo, los judíos, no lo querían, lo desechaban, lo consideraban un traidor, lo consideraban alguien que no era grato para la sociedad, alguien que no tenía derecho a llamarse judío, era despreciado por los más cercanos. ¿Quiénes eran los amigos de estas personas? Otros como ellos, otros que estaban interesados en el dinero, en la corrupción y en el poder, otros que estaban interesados en sacarle dinero a la gente. Otra gente que estaba sucia por dentro, que estaba manchada. Otros que eran desechados de otra manera, dice los publicanos, los pecadores. Y esos eran a los que hablaba Jesús. Los que dice el versículo 12, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aquí es donde quiero que miremos la otra versión. Me gusta mucho cómo la abarca esta versión, la versión en lenguaje actual. Vamos a leer entonces desde el 9. Cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Cuando algunos fariseos vieron a toda esta gente, le preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús oyó a los que decían lo que decían los fariseos y les dijo,
Los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Cuando Jesús le habló a Mateo, y usted lo mira allí, Jesús le abrió una puerta de bendición a esta gente que se sentía rechazada, a esta gente que se sentía menospreciada, a esta gente que se sentía, como dice, que tenía mala fama, dice la versión en lenguaje actual. Esta gente que nadie la quería. Estos que nadie quería, al ver que Jesús se dirigió a uno de ellos que nadie quería, digo, yo quiero lo que Él le va a dar a Él, porque Él está aceptando a alguien que nadie quiere, alguien que está rechazado, alguien que está viviendo un infierno por dentro porque nadie lo acepta. Yo quiero eso porque yo también estoy viviendo lo mismo. Cuando Jesús le habla a Mateo, y Mateo abre la puerta de su casa, y abre la mesa de su casa, abre la puerta de bendición, no solo para él, sino para un mundo de gente que necesitaba a Cristo, que necesitaba la salvación, que necesitaba el perdón. Esto fue lo que hizo Jesús diferente. Y como fue diferente, aquellos que creían saber la verdad, aquellos que discriminaban, aquellos que creían conocer todas las esferas de la palabra, que creían entender al detalle qué significaba el Antiguo Testamento, los Salmos y los profetas, le preguntan a los discípulos, ¿y su maestro? ¿Por qué come con pecadores y publicanos? Hay gente que se cree más santa que otra y son expertos en señalar, en decir, no te juntes con ellos porque te vas a untar, no te juntes con ellos porque vas a hacerte daño. En cambio, júntate con nosotros que ayunamos más, que oramos más, que leemos la palabra y no nos contaminamos con ellos. ¿Sabe? La respuesta de Jesús no podía ser mejor. La respuesta de Jesús entre el versículo 12 y el versículo 13 dice, no son los enfermos, el médico no, los que necesitan médico son los enfermos, no los que están sanos. Pero mire cómo termina el 13. Dice, mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Está citando al profeta Jeremías. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos. Subraya ahí, no a los que se creen buenos. Cuando usted está acudiendo al Señor, cuando usted va a una iglesia, cuando usted va a un lugar a recibir del Señor, realmente es porque necesita ser sano, porque necesita algo de Él, porque necesita ser restaurado. Y Jesús está llamado a hacer las cosas de manera diferente y nos llama a hacer las cosas de manera diferente. Los fariseos hacían las cosas de la misma manera porque les enseñaron normas religiosas, porque les enseñaron a actuar de una manera similar siempre, porque ellos creían que con Dios era 1 más 1 igual a 2, pero con Dios no es así. Con Dios 1 más 1 es multitud, porque donde hay 2 o 3 reunidos, allí está Él. Porque allí está la misericordia. Porque Jesús quiere que nosotros impactemos el mundo, no con fórmulas religiosas, sino con nuestro testimonio, nuestra capacidad de vida. Que nuestras palabras, que nuestras acciones, que nuestros pensamientos muestren a Jesús. Eso es ser diferente. No es hacerse o dejarse de hacer un tatuaje. No es ponerse o dejarse de poner un arete. No es vestirse a la moda o vestirse fuera de moda. No es vestirse con faldas largas o faldas cortas. No es ponerse maquillaje o no ponerse. No. Mostrar a Jesús es mostrar misericordia hacia el pecador. Los de allá, los de acá, los de acá. Todos necesitan a Jesús. Y nosotros tenemos a Jesús y debemos mostrar a Jesús. Necesitamos mostrar a Jesús con nuestras palabras, con nuestras acciones, siendo coherentes con nuestro servicio. Cuando alguien venga a ti, sírvele de corazón. Mostremos a Jesús. Eso es ser diferente. Acerquemos a aquellos que están perdidos, que se sienten desechados y perdidos. Muchos nos criticarán, muchos nos cuestionarán. Pero Jesús mismo lo dijo, si no te escuchan, no te preocupes. No te rechazaron a ti, me rechazaron a mí.
Sigue, porque hay alguien que necesita esa palabra, porque hay alguien que necesita esa esperanza, porque hay alguien que necesita. No es ir solo a la iglesia, no es solo ayunar, es parte. No es solo leer la Biblia, es dar testimonio, es mostrar a Jesús. Eso es ser diferente. Jesús fue diferente en un mundo religioso. Jesús fue diferente en un mundo contaminado con política corrupta. Jesús fue diferente y no se dejó contaminar. No dejó y mostró que podemos hacerlo de manera diferente. No es tomar partido ante la injusticia. Es no condenar ni al justo ni al injusto. Es servir al mundo. Jesús nos trajo acá con un propósito. Y usted y yo nos debemos a Él. A nuestra familia que necesita de Cristo. A aquel que está desesperanzado. A aquel que está metido en tantos líos. Necesita de Cristo. Entonces, pongámoslos en el altar de Dios. Y que Dios nos dé la oportunidad para mostrarles a Jesús. Oremos para que Dios nos muestre cómo impactar de manera diferente. Gracias, Señor, por esta tarde, Dios, porque nos has mostrado tu amor de una manera distinta, fuera de religiosidades, fuera de estructuras y esquemas, mostrando que tú eres primero, que tú no tienes acepción de personas y nosotros no debemos guardarla también, que rico y pobre son lo mismo, que blanco y negro son lo mismo, que tú, Señor, nos das palabras de vida eterna también para compartir a otros. Padre, ponemos nuestra familia, aquella que necesita esa luz de esperanza, aquella que necesita esa luz de oportunidad, Señor. Aquellos que están enfermos en las unidades de cuidado intensivo, aquellos que están enfermos esperando una oración, una respuesta y nosotros podemos darla, Señor. Danos esas palabras. Permítenos acercarnos a ellos con nuestro testimonio, mostrándote a ti a través nuestro. Te pedimos perdón por las veces que hemos juzgado a los que no piensan como nosotros. Te pedimos perdón por las veces que hemos determinado señalar a los que no actúan como nosotros. Pero te pedimos, Señor, la oportunidad de bendecir a través de nuestro testimonio. Te damos gracias. Oramos, Señor, hoy por los que están buscando empleo en esta situación complicada, por los que están buscando salud en este momento difícil también. Que seas tú restaurando, que seas tú fortaleciendo, que seas tú abriendo oportunidades. Gracias por este día y enséñanos a ser diferentes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar allí, gracias por conectarse. No olvides suscribirse a la página de YouTube, al canal de Facebook y nos vemos la próxima vez con otra enseñanza sobre cómo ser diferentes. Un abrazo, bendiciones.